Esta tarde vamos a abordar un tema muy importante como es la violencia laboral, también denominada acoso laboral. Esto se presenta como una actitud hostil, agresiva del trabajador en una empresa. Y puede darse de diferentes maneras. Puede darse de una manera psicológica, puede darse de una manera discriminatoria, como también en ocasiones de manera física. Si bien es cierto, una persona hace un contrato laboral en donde va a vender su fuerza de trabajo, sus servicios, y la empresa va a pagar por ese servicio. En este proceso pueden presentarse muchísimas situaciones de violencia, porque la violencia se genera por el poder que tiene una empresa con la fuerza laboral. Y el trabajador se va a ver amenazado por distintas formas y puede llegar a tener muchísimos problemas que tienen que ser abordados por un departamento correspondiente y los profesionales adecuados para poder llevar esta situación. Mira, ese concepto que acabas de dar es real. Es real, es lo que está pasando en todas las empresas, se contrata el mejor personal teóricamente. Pero sabes que yo tengo la experiencia de que desde hace 5 años estoy haciendo riesgos psicosociales. Y en riesgos psicosociales el nivel de acoso laboral siempre es bajo. Siempre es bajo. Y cuando yo hablo con un que otro empleado y le pregunto, me dice, no, es que nos da temor ponerle, que es cierto. Yo le digo, pero si es una encuesta anónima, entonces nadie sabe quién escribió. Y yo no lo conozco a usted, yo no conozco su letra como para decir usted fue. Pero tiene un temor inclusive en los cuestionarios anónimos de poner la realidad de su vida de lo que es el acoso laboral. Y me he encontrado con muchísimos problemas que después van al departamento de psicología porque ya están experimentando ansiedad, angustia, depresión e incluso insomnio por ese acoso laboral. Entonces yo digo, bueno, es mi opinión, ¿no? Yo digo, pero si hay una encuesta anónima, ¿por qué no ponen lo que realmente pasa? No entiendo. ¿Qué nos podría decir usted? Mira, la situación de la violencia laboral es bastante compleja. Yo quisiera entrar a definir un poco la parte de qué es la violencia desde el punto de vista de descalificación del ser humano. Dentro de la violencia laboral hay un proceso de descalificación de un ser humano que se cree superior a otro ser humano, quien mantiene el poder, como decía acá. La empresa tiene el poder y la empresa, a través de sus jefes, de sus líderes, supuestamente líderes, que son los que dirigen la organización, se transmite este poder que a lo mejor no lo captan bien, o son las políticas, o algo sucede dentro de la organización, que los líderes comienzan a tratar mal al colaborador. Existe dentro de toda organización una estructura jerárquica, y como el poder lo tiene la empresa a través del dueño a la fuerza laboral, esta se va transmitiendo hasta los mandos inferiores, de tal manera que la estructura jerárquica impide realmente que fluya lo que está sucediendo dentro de la fuerza laboral, porque los líderes, los jefes, llamados jefes, son los que bloquean la comunicación desde la fuerza laboral hasta la cúspide, que es el gerente o el dueño de la empresa.
les van, pues, si la política del dueño es esa, por lo tanto, no le van a hacer caso al trabajador, al colaborador, digo yo. Por lo tanto, el colaborador tiene temor. Debe serlo. El temor, o sea, hay un temor. Por eso es que en las encuestas no dicen la realidad, ¿sí? Por eso es que en esta parte de la violencia laboral hay algo que yo llamo la violencia invisible, ¿sí? Es la violencia psicológica, porque la violencia física deja huellas, ¿sí? Y la violencia psicológica deja huellas, pero son psicológicas, no visibles. Por eso es invisible. Y por más que el trabajador, el colaborador, diga entre sus compañeros lo que está pasando, sin embargo de ahí no pasa. Disculpa, Sí. pero digo, en una empresa grande hay psicólogos de recursos humanos, jefe de recursos humanos. Se supone que el trabajador debe acudir donde él, pero muchas veces el jefe de recursos humanos es, como quien dice, con el empleador, aliado del empleador. A veces no debería ser así, porque debería haber, como quien dice, un punto medio, ¿no? De que tanto el empleado como el empleador puedan resolver sus asuntos sin necesidad de que se sienta mal el empleado, el obrero. Sea una continuidad. El jefe de recursos humanos lo que le dice solamente el jefe, el gerente general. Sí, Rocío, tomaste un tema muy, muy importante. De la experiencia que yo tengo, por ejemplo, el de mandos medios es el jefe de una área, pero depende mucho de las características personológicas de ese sujeto para que el resto que está bajo su mando tenga un trabajo tranquilo, si se puede utilizar el término. Porque me he topado con jefes de mandos medios muy sobrevalorados, muy agresivos. Si se puede utilizar el término coloquial, la mamá de Tarzán, prepotentes. Entonces es lógico que el que está abajo se sienta amenazado, minimizado por esa persona. Me he topado también personas jefes de mandos medios, pero que son muy conscientes, muy agradables y logran que el empleado trabaje como debe ser sin ningún problema. Pero yo considero que las características personológicas de esos sujetos es importante para que eliminar este asunto de acoso. ¿Qué opinas? Sí, con respecto a eso que acabas de decir, si bien es cierto, Teddy empezó indicándonos que dentro de toda organización hay una estructura jerárquica, ¿verdad? Y dentro de esa estructura jerárquica, en una empresa y en todas las organizaciones hay una que es sumamente importante, antiguamente llamada recursos humanos y hoy con el nombre de talento humano. Si bien es cierto, se sobreentiende que todo va avanzando en cuanto a tecnología, a estudios y todo lo demás. Entonces, hoy en día, el área de talento humano se preocupa o debe preocuparse justamente por el talento humano, porque ya no estamos tratando con recursos humanos. El recurso humano es una cuestión como que nos suena a peyorativo quizás. Entonces, dentro de esta área, a veces encontramos disonancia con las políticas generadas justamente para proteger al talento humano, para cuidar al talento humano, para no dejarlo ir. Pero lamentablemente en sociedades como las nuestras, donde el trabajo es lo que más escasea, entonces no tenemos a veces los trabajadores el talento humano, el libre albedrío como para decir, ¿sabes qué? Aquí me están tratando mal, no me conviene, ¿sí? Me voy. Por las necesidades económicas. Por las necesidades económicas. Y a veces, ¿qué ocurre en talento humano? Como dice Ruth,
hay características personológicas de estas personas que manejan el talento humano, que prevalidos de el poder que les asigna la empresa, abusan. Y el abuso laboral es sumamente difícil de detectar, porque como ya empezaron diciendo, ¿verdad? La gente no, en las encuestas que ustedes hacen, no realmente colocan lo que están pasando en su campo laboral. Como dice Rocío, tienen temor. Tienen temor. En un nivel muy alto de violencia laboral se vive en las empresas familiares, aquellas empresas de familia, en donde el dueño por lo general a veces es el esposo, la esposa, las altas direcciones son cubiertas por este tipo de estructura familiar. La descendencia van a ir a cubrir prácticamente todos estos espacios. Estamos hablando de que un hijo va a ser de talento humano, otro hijo va a ser del área administrativa, el otro. Entonces prácticamente se cubren todos los espacios de la estructura laboral, a donde no se da la oportunidad al trabajador nunca de poder tener un ascenso o de poder llegar a ocupar un cargo como este. Empresas de familia que duran muchos años y en donde se ve reflejado un altísimo nivel de acoso. Y de sabes violencia. que, no todos los que asumen esos cargos a nivel familiar están preparados. No todos. Porque yo no quiero ser el jefe de recursos humanos, yo quiero ser el jefe de finanzas. No están preparados. Entonces, si no están preparados, es bien complejo que lleven una empresa equitativamente, poniendo siempre adelante los derechos de los trabajadores como los derechos de los empleados. Por eso debe ser... Sí, disculpa que te interrumpa. Yo trabajé en la empresa, tú sabes, de ahí, por ejemplo, cuando yo entré, yo era la psicóloga, era como decir, la jefe de recursos humanos de 25 empleados. Entonces yo veía ciertas formas. Mi papá, una persona ecuánime, tranquilo, siempre él ha sido, ¿cómo se llama?, de los comités de empresa, entonces tenía como más experiencia en tratar, pero mi hermano no, solamente fue directamente. Entonces yo muchas veces discutía al trabajador, no se lo puede tratar así, no se lo puede gritar. Tienes que ver el talento que tiene él, hay que ver de qué forma se hace para que él mejore eso, se lo llama, se le habla. Entonces, tiene que haber, como dices tú, la personalidad de la persona que está a cargo de los obreros, de los empleados, tiene que tener de cómo manejar esa relación de trabajadores, de empleadores, empleados. Sí, y la mayoría de las empresas se preocupan por la producción, por la cantidad, por lo que haga el trabajador en el día, pero no en la forma como lo hace, y tampoco se le entrega el recurso necesario para poder elaborar cualquier actividad. Es ahí donde se perjudica terriblemente en el área de la seguridad del trabajador. No se le dota de los uniformes necesarios, los insumos para proteger, y ahí es donde vamos a encontrar un clima laboral muy nocivo para el trabajador.